Si alguna vez has sentido un escalofrío recorriéndote la espalda mientras cruzas un parking solitario, este vídeo es para ti. Hoy te contaré una historia que te hará pensar dos veces antes de volver a aparcar tu coche en ese lugar oscuro y silencioso que siempre parece demasiado tranquilo. Puede que pienses que los parkings son solo espacios vacíos, inofensivos. Pero, ¿y si te dijera que hay cosas que se esconden entre las sombras? Cosas que no siempre son humanas. Prepárate, porque lo que está por venir no es para los débiles de corazón. La historia comienza con Clara, una joven que trabajaba hasta tarde en una oficina del centro. Aquella noche había llovido, y las calles estaban desiertas, cubiertas por una capa de neblina que parecía flotar como un velo espectral. Clara terminó su jornada mucho más tarde de lo habitual. El parking subterráneo donde había dejado su coche estaba casi completamente vacío, salvo por un par de coches dispersos y las luces fluorescentes parpadeantes que arrojaban sombras inquietantes sobre las paredes de concreto. Mientras bajaba por el ascensor hacia el sótano, empezó a sentir una extraña opresión en el pecho. Intentó ignorarlo. «Solo estoy cansada», se dijo a sí misma. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un eco se coló desde el pasillo del parking, un sonido hueco y metálico que no podía identificar. Clara salió del ascensor, y sus tacones resonaron con cada paso, creando un acompañamiento siniestro al silencio aplastante. En ese momento, lo notó. Una sensación de ser observada. No era la primera vez que se sentía así en ese lugar, pero esta vez era diferente. Había algo más. Algo tangible, algo que parecía moverse junto a las sombras. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Aceleró el paso hacia su coche, una pequeña berlina blanca aparcada al fondo del parking. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, oyó el ruido otra vez. Era como un golpe seco, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Giró la cabeza hacia el origen del sonido, y entonces lo vio. Una figura en la penumbra, inmóvil, mirando en su dirección. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero algo en su postura era profundamente inquietante. Clara quiso gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Hola», dijo finalmente, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Permaneció inmóvil durante un segundo más, y luego se movió. Pero no como un ser humano. Sus movimientos eran erráticos, casi mecánicos, como si estuviera siendo arrastrado por un hilo invisible. Clara retrocedió, tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. El sonido de sus llaves golpeando el concreto resonó como un disparo en el silencio. Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. Respirando con dificultad, se puso de pie y recobó sus llaves. Corrió hacia su coche, casi tirándose sobre la puerta del conductor. Una vez dentro, cerró con seguro y encendió el motor. «Solo es mi imaginación, nada más», pensó, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Cuando salía del parking, un destello en el retrovisor le heló la sangre. Por un breve instante, creyó ver algo moviéndose rápidamente entre las columnas. Algo que no debería estar allí. Pisó el acelerador y no se detuvo hasta que estuvo en la seguridad de su apartamento. Los días siguientes fueron normales. Clara intentó olvidarse de la experiencia, convenciéndose de que había sido el cansancio y la tensión lo que había jugado con su mente. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue una pequeña mancha en su coche, algo que no había notado antes. Era como una huella, pero no de una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, con unas garras que parecían haberse hundido en la pintura. Luego vinieron los sueños. Pesadillas recurrentes donde caminaba por el mismo parking, pero nunca encontraba su coche. En cambio, siempre terminaba frente a una puerta que no había visto antes.
Una puerta negra con una cerradura oxidada. En una de esas noches, despertó sobresaltada, el sonido de un golpe resonando en su apartamento. Corrió hacia la ventana y miró hacia la calle. Allí, estacionado justo frente a su edificio, estaba un coche que no reconocía. Era viejo, con las ventanas completamente empañadas. Algo en ese vehículo le puso los pelos de punta. Al día siguiente, cuando regresó al parking tras otra larga jornada de trabajo, notó que algo había cambiado. Las luces parecían más débiles, como si algo estuviera absorbiendo la energía del lugar. Y entonces lo vio de nuevo. Esa misma figura, pero esta vez estaba más cerca. Mucho más cerca. Clara no pudo soportarlo más. Decidió hablar con el guardia del parking, un hombre mayor llamado Ramón que siempre estaba en su caseta al inicio del turno nocturno. Pero cuando llegó, la caseta estaba vacía. Solo había un cuaderno abierto sobre la mesa. En él, alguien había escrito una sola frase repetida una y otra vez: «¿No abras la puerta negra?». Sintiendo un nudo en el estómago, Clara llamó a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada extraño. El cuaderno había desaparecido, y el guardia tampoco estaba en ninguna parte. Ella sabía que no lo había imaginado, pero nadie le creía. Nadie podía explicarle qué estaba pasando. La siguiente vez que aparcó en el parking, ya no estaba sola. Había más coches, más ruido. Pero eso no la tranquilizaba. Sabía que algo estaba acechándola. Algo que no iba a detenerse. Y entonces ocurrió. Era viernes por la noche. Clara bajó al parking, decidida a irse directamente a casa y olvidar todo lo que había pasado. Pero cuando llegó a su coche, lo encontró cubierto de esas mismas huellas. Estaban por todas partes, en el capó, en las ventanas, incluso en el techo. Respirando entrecortadamente, subió al coche y encendió el motor. Pero esta vez, no funcionó. Giró la llave una y otra vez, pero no había manera de arrancarlo. Fue entonces cuando sintió el aire enrarecerse. Un olor fétido, como carne podrida, llenó el habitáculo. Y luego escuchó el sonido, un rasguño en el techo del coche, seguido de un golpe sordo. Clara miró hacia arriba, sin saber qué hacer. Cuando finalmente reunió el valor para salir, vio algo que la dejó paralizada. La figura estaba allí, de pie junto al coche. Ahora podía verla con claridad. No era humana. Su piel era grisácea, sus ojos completamente negros y vacíos, y su boca estaba torcida en una sonrisa antinatural que mostraba dientes afilados como cuchillas. Se inclinó hacia ella, y con una voz profunda y gutural, le dijo: «Estás atrapada». Y entonces todo se volvió oscuridad. Cuando Clara despertó, estaba en un lugar que no reconocía. No había coches, ni columnas, ni luces fluorescentes. Solo un pasillo interminable y esa puerta negra frente a ella. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, incapaz de detenerse. Al otro lado de la puerta, algo la esperaba. Y nunca más se volvió a saber de Clara. Así que la próxima vez que entres a un parking desierto y sientas que algo te observa, recuerda esta historia. Porque tal vez, solo tal vez, haya algo más en esos lugares de lo que podemos ver. Y si alguna vez encuentras una puerta negra, nunca la abras. Si alguna vez has explorado un lugar abandonado, sabes lo que se siente. Esa mezcla de curiosidad y miedo que se instala en tu pecho mientras recorres pasillos vacíos, escuchando tus propios pasos resonar en el silencio. Hoy, te contaré la historia de Samuel, un joven que decidió entrar en un centro comercial abandonado, un lugar que los habitantes de su ciudad evitaban a toda costa. Si crees que esos lugares son solo edificios vacíos, esta historia te hará cambiar de opinión. Todo empezó cuando Samuel y su mejor amigo, Marcos, apostaron a que ninguno de los dos tendría el valor de pasar una noche entera en el antiguo Mall Plaza Aurora.
Abandonado desde hace 10 años tras un misterioso incendio, el lugar había adquirido fama de estar maldito. Cuentos de sombras que se movían solas, risas infantiles en la oscuridad y extraños accidentes habían alimentado su reputación. Samuel, obstinado como siempre, aceptó el reto. La noche elegida era fría, y una ligera llovizna caía cuando Samuel llegó al lugar. Equipado con una linterna, su teléfono y una mochila con snacks y una manta, cruzó la oxidada reja del mal. Desde afuera, el edificio era un gigante oscuro y silencioso, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Pero una vez dentro, el ambiente cambió. El aire era más denso, cargado con un olor a humedad y algo más, algo metálico. El centro comercial estaba tal y como lo habían dejado tras el incendio. Tiendas vacías, maniquíes calcinados, escaleras mecánicas congeladas en el tiempo. Samuel encendió su linterna y empezó a caminar, sintiendo como el eco de sus pasos llenaba el lugar. Aunque intentaba mostrarse valiente, no podía evitar mirar por encima del hombro cada pocos segundos. En el segundo piso, se detuvo frente a lo que una vez fue una tienda de juguetes. Dentro, había una pequeña bicicleta roja que, inexplicablemente, parecía intacta. Samuel sintió un escalofrío, pero decidió entrar para examinarla. Mientras la tocaba, una risa infantil resonó a su alrededor. No venía de un lugar específico, estaba en todas partes. «¿Marcos? ¿Eres tú?», preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Entonces, el sonido de algo rodando lo hizo girarse. La bicicleta se había movido, a pesar de que el suelo estaba nivelado. Samuel retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. Decidió que era mejor volver al primer piso y buscar un lugar donde sentarse. Mientras bajaba las escaleras mecánicas, notó que algo cambiaba. El aire se volvía más frío, y las luces de su linterna parecían menos brillantes. Intentó encender la lámpara de su teléfono, pero no funcionaba. Frustrado, continuó caminando hasta llegar al pasillo principal. Allí, vio algo que lo detuvo en seco. Al final del corredor había una figura inmóvil. Alta, delgada, y completamente negra, como una sombra que había tomado forma. Parecía estar mirando directamente hacia él, aunque no tenía ojos. Samuel sintió que el pánico se apoderaba de él. Dio un paso hacia atrás, y entonces la figura se movió. No caminó, ni corrió, simplemente se deslizó hacia él, cerrando la distancia con una rapidez aterradora. Samuel salió corriendo, el sonido de sus propias pisadas resonando como disparos en el vacío. Sin mirar atrás, llegó a lo que una vez fue la zona de comidas y se escondió detrás de un mostrador. Su respiración era rápida y superficial, y sentía que el corazón iba a salirse de su pecho. De pronto, todo quedó en silencio. Samuel, una voz susurró su nombre, alargando las sílabas. Era una voz femenina, suave pero cargada de algo siniestro. Él cerró los ojos, intentando convencerse de que todo era producto de su imaginación. Cuando los abrió, la figura estaba frente a él, tan cerca que podía sentir el frío emanando de ella. Samuel gritó y salió corriendo nuevamente, pero esta vez algo lo atrapó. Fue como si cientos de manos invisibles lo sujetaran, inmovilizándolo. La figura se inclinó hacia él, y por primera vez vio su rostro. No era un rostro humano. Era una máscara retorcida de piel quemada y ojos vacíos. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Samuel despertó, estaba en un lugar que no reconocía. No había tiendas, ni escaleras mecánicas, ni siquiera paredes. Solo una oscuridad infinita y un susurro constante que repetía su nombre. Intentó moverse, pero no podía. Estaba atrapado. Al día siguiente, Marcos fue al mal a buscarlo. Encontró su linterna y su mochila, pero no había ni rastro de Samuel.
Lo que sí encontró fue algo que lo heló hasta los huesos, una pequeña bicicleta roja, colocada cuidadosamente frente a la entrada. Sobre el asiento, había una nota escrita con letras torcidas y oscuras que decía, «Nunca vuelvas». Desde entonces, el mal Plaza Aurora sigue allí, esperando su próxima víctima. Si alguna vez te retan a entrar en un lugar abandonado, recuerda esta historia. Porque algunos lugares no están vacíos, solo esperan a que alguien cruce su puerta. Si alguna vez te has quedado solo en un estacionamiento desierto, sabes que hay algo inquietante en esos lugares. El eco de tus pasos, las sombras alargadas y la sensación de estar siendo observado. Hoy, te contaré la historia de Clara, una joven que terminó atrapada en un estacionamiento subterráneo. No porque no pudiera encontrar la salida, sino porque algo o alguien no la dejaba irse. Clara trabajaba hasta tarde esa noche. Eran casi las 11 cuando salió de la oficina, con el cansancio reflejado en su rostro y las llaves del coche en la mano. El estacionamiento subterráneo del edificio siempre había sido un lugar que le incomodaba. Había escuchado historias extrañas de compañeros, luces que parpadeaban sin razón, ruidos de pasos cuando no había nadie alrededor. Pero esa noche, estaba demasiado agotada como para preocuparse. Al entrar al estacionamiento, su coche era el único que quedaba. Las luces amarillentas iluminaban apenas las paredes de concreto, dejando grandes secciones sumidas en la penumbra. Clara apretó el paso, deseando llegar rápido a la comodidad de su auto. Sin embargo, al doblar una esquina, sintió algo que la hizo detenerse, una corriente de aire helado que no debería estar allí. Sacudió la cabeza, intentando no pensar demasiado en ello. Pero mientras buscaba las llaves en su bolso, escuchó un sonido que la hizo congelarse. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando suavemente una superficie metálica. Clara miró alrededor, pero no vio nada. Decidió apresurarse, encontró las llaves y desbloqueó el coche con un pitido que resonó en el silencio. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, notó algo por el rabillo del ojo, una sombra que se movió rápido entre dos columnas. Clara giró la cabeza, pero no había nadie. La idea de que pudiera ser alguien intentando asustarla la llenó de ira y miedo a partes iguales. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz reverberando en el espacio vacío. No hubo respuesta. Pero el golpeteo se repitió, esta vez más cerca. Clara decidió no esperar más y subió al coche, cerrando la puerta con un golpe seco. Encendió el motor, pero algo no iba bien. Las luces delanteras iluminaban algo que no estaba allí antes, un globo rojo flotando en medio del camino. Parecía sacado de una pesadilla. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el sudor frío le bajaba por la espalda. Intentó convencerse de que alguien había dejado el globo como una broma pesada. Decidió ignorarlo y comenzó a conducir hacia la salida. Pero mientras avanzaba, las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear, sumiendo el lugar en una intermitente oscuridad. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y delgada estaba de pie junto a una de las columnas, observándola. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, y su postura era antinatural, como si sus extremidades fueran demasiado largas. Clara pisó el acelerador, pero al hacerlo, sintió un impacto. El coche se detuvo en seco, como si algo invisible lo hubiera sujetado. El motor rugió mientras intentaba avanzar, pero no se movía. La figura comenzó a acercarse, sus pasos lentos pero constantes. Clara golpeó el volante, desesperada, y finalmente logró que el coche se moviera. Pero cuando alcanzó la rampa de salida, descubrió algo que la dejó sin aliento, la barrera estaba cerrada, y junto a ella había un letrero que decía, «No puedes irte». La figura estaba cada vez más cerca. En un acto desesperado, Clara decidió retroceder y buscar otra salida. Pero cada camino que tomaba la llevaba de vuelta al mismo punto, la rampa bloqueada. Era como si el estacionamiento hubiera cambiado, transformándose en un laberinto infinito.
Finalmente, el coche se detuvo por completo. Las luces se apagaron, dejando a Clara en una oscuridad total. Su respiración era lo único que podía escuchar. Entonces, sintió un golpe en la ventana. Cuando giró la cabeza, la máscara blanca estaba justo allí, separada de ella por un fino vidrio. Clara gritó, pero nadie la escuchó. Y entonces, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, el coche de Clara fue encontrado en el mismo lugar donde había aparcado originalmente. Estaba vacío, con las puertas abiertas y las luces encendidas. Nadie sabe qué le pasó, pero desde entonces, los empleados del edificio cuentan que a veces, en las noches más silenciosas, se puede escuchar un golpeteo rítmico y ver un globo rojo flotando entre las sombras. Si alguna vez te encuentras en un estacionamiento desierto, recuerda esta historia. Porque quizás, solo quizás, no estés tan solo como crees. Es tarde, casi la medianoche, y ya estás aquí. Me alegra que hayas decidido quedarte. Te prometo que no te arrepentirás, aunque tal vez desees no haber sabido lo que voy a contarte. Hoy hablaremos de un lugar que todos conocemos, pero pocos tememos, los parkings. Un espacio frío, solitario, lleno de sombras y ecos. No importa si es subterráneo o al aire libre, algo en estos lugares siempre ha tenido el poder de poner nuestra piel de gallina. Ahora imagina que estás en uno, pero no estás solo. O peor aún, crees estarlo. Todo comenzó con Eva, una mujer de 32 años, madre soltera y con demasiadas cosas en su mente. Esa noche salió del trabajo más tarde de lo habitual. Había prometido a su hija, Clara, que llegaría temprano para cenar juntas, pero el reloj ya marcaba las 10. El parking del edificio donde trabajaba estaba casi desierto, salvo por un par de coches estacionados que parecían abandonados por el polvo acumulado en sus ventanas. Eva caminó rápido hacia su coche. El eco de sus tacones resonaba en el amplio espacio, rebotando contra las paredes grises. Un lugar horrible para trabajar tan tarde, pensó. Era una de esas noches donde todo parece demasiado silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Llegó a su coche, un modesto sedán gris, y buscó las llaves en su bolso. Las encontró, pero cuando iba a abrir la puerta, escuchó algo. Un golpe seco. Como si algo o alguien hubiera tirado algo al suelo. Se giró rápidamente, su corazón comenzando a latir con fuerza. Pero no había nadie. Solo los mismos coches, las mismas sombras y el zumbido de las luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Respiró hondo y se convenció de que era su imaginación. Había tenido un día largo, y su mente le estaba jugando una mala pasada. Entró al coche, encendió el motor y puso música para calmarse. Una canción suave llenó el aire mientras ella salía lentamente del estacionamiento. Pero entonces, justo cuando estaba por llegar a la salida, sus faros iluminaron algo que no esperaba. Una niña, de pie en medio del camino. Eva frenó de golpe. La niña no tenía más de 8 o 9 años, con un vestido blanco que parecía sucio y roto. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Eva bajó la ventana, intentando mantener la calma. Oye. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?, preguntó, pero la niña no respondió. El corazón de Eva empezó a latir más rápido. Miró por el retrovisor, esperando ver a alguien más, quizás los padres de la niña, pero el parking seguía desierto. Cuando volvió a mirar hacia adelante, la niña había desaparecido. «¿Qué demonios?», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió no quedarse a averiguar. Puso el coche en marcha y salió del parking lo más rápido que pudo. Cuando llegó a casa, su hija ya estaba dormida. Eva se sintió culpable, pero también agradecida de estar en casa. Intentó olvidarse de lo que había pasado, convenciéndose de que era solo su imaginación.
Pero no era su imaginación. La siguiente noche, al salir del trabajo, el miedo la invadió al pensar en el parking. Caminó más rápido que de costumbre y esta vez mantuvo las llaves en la mano todo el tiempo. Se prometió no mirar a su alrededor ni detenerse por nada. Pero cuando llegó a su coche, vio algo que le heló la sangre. En el capó había una pequeña mano marcada en polvo, como si alguien la hubiera tocado con fuerza. Eva sintió que le faltaba el aire. Miró alrededor, pero no había nadie. Subió al coche, temblando, y arrancó. Mientras salía del parking, no pudo evitar mirar hacia los espejos retrovisores. Y ahí estaba la niña, sentada en el asiento trasero, mirándola fijamente a través del espejo. Gritó. Frenó de golpe y volteó, pero el asiento estaba vacío. Su respiración era rápida y descontrolada. Quiso creer que estaba perdiendo la cabeza, pero algo en su interior le decía que no estaba sola. Decidió no ir directo a casa. No podía llevar eso con ella. Condujo por horas, intentando calmarse, intentando pensar. Finalmente, estacionó en un parque cercano. Miró al asiento trasero una vez más. Vacío. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, vio algo reflejado en el retrovisor. La niña, esta vez fuera del coche, parada justo frente a él. Salía vapor de su boca a pesar de que no hacía frío. Eva no podía moverse. La niña levantó una mano, y al hacerlo, Eva sintió un peso insoportable en su pecho, como si algo la estuviera aplastando. Intentó gritar, pero no podía. En su mente, una voz suave y helada le susurró, «No debiste ignorarme». Cuando despertó, estaba sola, el motor del coche apagado. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el sol comenzaba a salir. Se fue a casa, confundida y aterrada. Durante los días siguientes, investigó todo lo que pudo sobre niñas desaparecidas o accidentes en ese parking. Y entonces lo encontró. Hace 20 años, una niña llamada Daniela había desaparecido en ese mismo lugar. Su madre, también empleada del edificio, la había dejado en el coche mientras terminaba algo en la oficina. Cuando regresó, la niña no estaba. Nunca la encontraron. Había teorías de secuestro, pero también rumores extraños, historias de apariciones y sucesos inexplicables en el parking. Algunas personas decían que el espíritu de Daniela buscaba a su madre, mientras que otras aseguraban que buscaba a alguien que la ayudara. Esa noche, Eva volvió al parking. No quería, pero algo la impulsaba. Se estacionó en el mismo lugar donde solía hacerlo y esperó. Las luces parpadeaban, el silencio era opresivo, pero esta vez no estaba sola. Podía sentirlo. Cerró los ojos y susurró. «Daniela, ¿eres tú?» Por un momento, no pasó nada. Luego, un suave golpe en la ventana del pasajero. Eva giró lentamente. La niña estaba ahí, mirándola con ojos vacíos, pero no amenazantes. Había tristeza en su rostro. Eva sintió un nudo en la garganta. «¿Qué necesitas?», preguntó, apenas capaz de hablar. La niña levantó una mano y señaló hacia el interior del parking. Eva siguió la dirección con la mirada. Había una vieja puerta de metal que nunca había notado antes. Bajó del coche, sus piernas temblando, y se acercó a la puerta. Cuando la abrió, el olor a humedad y encierro la golpeó. Encendió la linterna de su teléfono y bajó por unas escaleras estrechas. Al fondo encontró una habitación pequeña, con cajas apiladas y maderas rotas. Y ahí, entre los escombros, un pequeño zapato blanco. Eva lo recogió, sintiendo una oleada de emoción que no podía explicar. Cuando se giró, la niña estaba ahí, sonriendo por primera vez. Luego, simplemente desapareció.
Desde entonces, Eva no volvió a verla. Pero cada vez que pasa por ese parking, deja flores cerca de la vieja puerta, esperando que Daniela, finalmente, haya encontrado la paz. Hay algo que todos hacemos, casi sin pensarlo. Entramos al parking, dejamos nuestro coche y seguimos con nuestra vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que podría estar esperándote ahí abajo, entre las sombras? Esta historia te hará reconsiderar esa seguridad que damos por sentada. Te advierto, después de escucharla, quizá prefieras dejar el coche en la calle. Era una noche como cualquier otra. Mateo había terminado tarde en el gimnasio y se apresuraba a volver a casa. Su rutina siempre era la misma: entrenar, ducharse y recoger su coche del parking subterráneo. Pero esa noche algo se sentía diferente. Había un silencio antinatural en el aire, como si todo el lugar estuviera reteniendo el aliento. Cuando bajó las escaleras hacia el nivel 2 del parking, notó que las luces parpadeaban más de lo habitual. Seguro están a punto de cambiar los fluorescentes, pensó para tranquilizarse. Pero algo en su interior le decía que esa explicación no era suficiente. Llegó a su coche, un hatchback rojo algo desgastado, y notó algo raro. El espejo retrovisor estaba inclinado hacia un ángulo extraño, apuntando al asiento trasero. Mateo estaba seguro de que no lo había dejado así. Se detuvo por un momento, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Revisó el interior del coche rápidamente, pero no había nada fuera de lugar. Con un suspiro, acomodó el espejo y se sentó al volante. Mientras arrancaba el coche, notó algo en el parabrisas. Una huella dactilar. Debe ser del tipo que lavó el coche la semana pasada, pensó, intentando ignorar el malestar que sentía. Encendió el motor y comenzó a salir del lugar. Pero justo cuando pasó junto a una columna, algo llamó su atención. Una figura. Alta, delgada, de pie en las sombras. Mateo frenó en seco y giró la cabeza, pero la figura ya no estaba. La sensación de ser observado era tan intensa que su piel se erizó. Intentó calmarse, diciendo en voz alta: «No hay nadie». «Estás cansado, eso es todo». Avanzó hacia la rampa de salida, pero el sistema de barrera no funcionaba. Metió la tarjeta en el lector una y otra vez, pero nada pasaba. Maldició en voz baja y golpeó el volante. Fue entonces cuando la radio del coche se encendió sola. Una estática ensordecedora llenó el coche, seguida de una voz distorsionada que parecía provenir de las profundidades de una cueva. La voz decía: «No debiste venir aquí, Mateo». Petrificado, apagó la radio de un golpe. Pero antes de que pudiera procesar lo que había pasado, un golpe seco resonó en el techo del coche. Con el corazón desbocado, Mateo miró hacia arriba, pero solo vio el techo gris del parking. Abrió la puerta y salió del coche, su respiración entrecortada. Dio un paso hacia atrás para inspeccionar, pero no había nada. Ni una piedra, ni un objeto caído. Nada que pudiera haber causado ese ruido. De pronto, un susurro suave y gélido llegó a sus oídos. «No te vayas todavía». Mateo se giró rápidamente, su corazón latiendo a 1000 por hora. A unos metros de distancia, la misma figura de antes estaba de pie, esta vez completamente visible. Era un hombre con el rostro cubierto por una especie de capucha, sus ojos hundidos y vacíos. Parecía observarlo, aunque no había pupilas que pudieran confirmarlo. Mateo no lo pensó dos veces. Se metió de nuevo en el coche, cerró los seguros y aceleró hacia la barrera. Estaba dispuesto a romperla si era necesario. Pero justo cuando iba a embestirla, se abrió sola, como si algo invisible hubiera activado el mecanismo. Respirando con dificultad, salió del parking y no paró de conducir hasta llegar a su apartamento. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura mirándolo desde las sombras. Al día siguiente, decidió no ir al gimnasio.
pero su curiosidad era más fuerte que su miedo, así que investigó sobre el parking. Descubrió algo escalofriante: hace 5 años, un hombre había muerto allí. Había sido atropellado en un aparente accidente, pero el conductor nunca fue identificado. Algunos empleados decían que el espíritu del hombre aún vagaba por el lugar, buscando justicia o quizá venganza. Mateo intentó olvidarse de lo ocurrido, pero no pudo. Cada vez que pasaba cerca del gimnasio, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera llamando. Una noche, incapaz de soportar más la intriga, decidió volver al parking. Esta vez iba preparado, llevó una linterna potente y su teléfono listo para grabar. Cuando llegó, el lugar estaba completamente desierto. Caminó hacia el lugar donde había visto por última vez a la figura. Encendió la linterna y exploró las columnas, las esquinas, todo. No había nada. Pero entonces, al revisar las grabaciones en su teléfono, notó algo. En un fragmento del vídeo, justo cuando enfocó una columna, se veía claramente el rostro del hombre. Estaba ahí, mirándolo, a pesar de que Mateo no lo había visto en persona. Horrorizado, Mateo salió corriendo del parking. Esa fue la última vez que se atrevió a volver. Desde entonces, el gimnasio quedó en el olvido. Pero hay noches en las que, al pasar por la zona, siente esa misma sensación de ser observado. Y en ocasiones, en el reflejo del retrovisor, cree ver una sombra que lo sigue. Todo comenzó con un mensaje en un grupo de chat. Alguien más ha escuchado gritos en el parking del centro comercial, escribió Julia, una chica que trabajaba en una de las tiendas del lugar. Algunos se burlaron, otros dijeron que era imposible. Pero Alex, un joven que solía quedarse hasta tarde cerrando su cafetería, se sintió inquieto. Él también había notado algo raro esas noches. Era un parking enorme, dividido en varios niveles. La mayoría de las luces parpadeaban y había rincones tan oscuros que parecían devorar la luz. Pero lo que más perturbaba a Alex era el eco constante. Un eco que, algunas veces, parecía responder a sus pasos. Decidió no mencionar nada y seguir con su rutina. Esa noche, como siempre, terminó de limpiar, cerró la cafetería y bajó al parking. Había pocas horas en que el lugar estaba completamente vacío, y esta era una de ellas. Todo lo que se escuchaba era el zumbido eléctrico de las luces y el eco de sus pasos sobre el cemento. Mientras caminaba hacia su coche, escuchó algo que lo detuvo en seco. Un sollozo. Alex miró a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. Intentó convencerse de que solo era su imaginación y siguió caminando. Pero el sonido se intensificó. Ahora parecía venir de un rincón oscuro, justo al lado de una de las columnas. «Hola», dijo Alex, intentando sonar valiente. Nadie respondió. Caminó hacia la columna con cautela, iluminando el camino con la linterna de su teléfono. Al llegar, no había nada, solo un charco de agua que reflejaba su propia luz. Respiró aliviado y se dio la vuelta para irse, pero entonces escuchó un susurro cerca de su oído. «Ayúdame». El teléfono casi se le cayó de las manos mientras giraba rápidamente. No había nadie. El parking seguía tan desolado como siempre, pero ahora el ambiente era diferente. Se sentía pesado, casi opresivo. Alex decidió que no iba a quedarse más tiempo ahí. Se apresuró hacia su coche, tratando de ignorar los latidos de su corazón que retumbaban en sus oídos. Cuando finalmente llegó, cerró la puerta de golpe y puso seguro. Encendió el motor y comenzó a retroceder, pero algo lo hizo detenerse. En el espejo retrovisor, vio una figura de pie, inmóvil, en medio del camino. Era difícil distinguir los detalles, pero parecía una mujer con el cabello largo y oscuro. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero Alex sintió sus ojos clavados en él. Se giró para mirar directamente, pero no había nadie.
Volvió a mirar el retrovisor, y la figura seguía ahí. Ahora estaba más cerca. Alex sintió un sudor frío recorrer su cuerpo. Puso el coche en marcha y aceleró hacia la salida. Cuando pasó por donde había visto la figura, no había nada. Solo aire vacío. Esa noche, Alex no durmió. Su mente no dejaba de repasar lo ocurrido. Al día siguiente, habló con Julia. Creo que tienes razón. Algo pasa en ese parking. Julia le contó que había escuchado rumores sobre una mujer que había desaparecido hace años en ese lugar. Algunos decían que había sido un asalto que salió mal, otros que simplemente había decidido desaparecer. Pero nadie sabía con certeza qué había pasado. Lo único que quedaba eran historias de empleados que aseguraban haberla visto o escuchado. Esa misma noche, Alex y Julia decidieron investigar. Llevaron linternas y se adentraron juntos en el parking después de que cerraran el centro comercial. El lugar estaba más oscuro de lo habitual, y el eco de sus pasos sonaba como si alguien más estuviera caminando junto a ellos. Llegaron al nivel más bajo, donde según los rumores era más común sentir su presencia. De pronto, las linternas comenzaron a parpadear. Alex intentó mantener la calma, pero Julia se agarró a su brazo con fuerza. Fue entonces cuando lo escucharon, un lamento profundo y desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las linternas se apagaron por completo. Alex sacó su teléfono para usarlo como luz, pero antes de que pudiera encenderlo, sintió un golpe en el hombro, como si alguien lo hubiera empujado. Julia gritó, y en ese momento, ambas linternas volvieron a encenderse. Frente a ellos estaba la mujer. Ahora podían verla claramente. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, y sus ojos eran pozos oscuros de vacío. Su boca se movía, pero no emitía sonido. Detrás de ella, una sombra más grande parecía surgir de las paredes mismas, envolviéndola. Julia agarró a Alex y ambos corrieron hacia la salida. Podían escuchar pasos tras ellos, cada vez más rápidos, más cercanos. Cuando finalmente llegaron al ascensor, apretaron el botón frenéticamente. La puerta se cerró justo a tiempo, pero no antes de que pudieran ver una mano pálida intentando alcanzarlos. Desde entonces, Alex y Julia nunca volvieron a usar ese parking. Pero ambos sabían que habían visto algo que no podían explicar. Y aunque intentaron advertir a otros, muchos simplemente se reían o no les creían. Sin embargo, algunos empleados nuevos han empezado a reportar cosas extrañas, susurros, pasos que no corresponden a nadie, y en ocasiones, una figura en las sombras que parece observarlos. Porque en ese parking, algo sigue esperando, algo que no quiere ser olvidado. ¿Alguna vez te has sentido observado cuando estacionas tu coche en un aparcamiento vacío? Es una sensación extraña, ¿verdad? Como si alguien estuviera ahí, a la sombra, esperando el momento perfecto para acercarse. Pero, ¿y si te dijera que hay algo mucho más siniestro que acecha entre los pasillos oscuros de esos aparcamientos? Algo que no te permite irte sin antes hacerte sentir el peso del terror en tu pecho. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, ni un mito, es algo que sucedió de verdad, y ocurrió en un aparcamiento justo como el que tal vez usas todos los días. Así que quédate conmigo, porque te prometo que esta historia te hará ver los parkings de una manera completamente diferente. Era una noche común, o al menos eso pensaba Clara. Salió tarde del trabajo, como siempre, después de que las luces de la oficina se apagaran y el silencio se apoderara del edificio. Sus pasos resonaban en el vestíbulo vacío mientras caminaba hacia el aparcamiento subterráneo, como lo hacía cada tarde. Siempre solía ser la última en irse, y el aparcamiento ya estaba casi vacío. Solo un par de coches más permanecían allí, en ese lugar oscuro y mal iluminado. Al llegar a su coche, Clara sintió una extraña presión en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de algo invisible, algo pesado que no podía identificar.
No prestó mucha atención a esa sensación, después de todo, ya estaba acostumbrada a la quietud de ese lugar solitario. Pero esta vez, algo era diferente. Había una sombra en el fondo del aparcamiento, justo en la esquina más oscura. Una figura de pie que no podía distinguir bien, pero que claramente no debería estar allí. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Clara desvió la mirada rápidamente, pero su cuerpo seguía tenso, como si una parte de ella no pudiera ignorar la presencia en ese rincón oscuro. Pensó que quizás era otro trabajador que había quedado atrapado por el turno nocturno, pero algo en su instinto le decía que no era así. Decidió subir al coche y encender el motor rápidamente, con la esperanza de que la figura desapareciera cuando el vehículo comenzara a moverse. Pero no fue así. De repente, algo la hizo detenerse. Los faros de su coche iluminaban esa parte del aparcamiento donde antes no había nada, pero ahora, justo en el centro de esa esquina, había algo extraño. Era como un reflejo, pero más sólido, algo que se movía con el mismo ritmo que los faros de su coche, pero sin explicarse. Aterrada, Clara no pudo evitar mirar una vez más. Aquello no podía ser real. La figura en la esquina no era humana. Era como una sombra que se alargaba y retorcía en formas imposibles, como si estuviera cambiando de forma constantemente. Clara encendió las luces interiores del coche, pensó que tal vez estaba demasiado cansada, que la oscuridad estaba jugando con su mente. Pero a medida que la luz del coche iluminaba más y más, lo que vio la dejó paralizada. Había algo más en el aparcamiento. Algo que se movía, algo que se acercaba lentamente. No era una persona, no era una sombra. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. La figura comenzó a acercarse, pero no con pasos, sino flotando, moviéndose a través del aire con una suavidad espeluznante. Su rostro era apenas visible, pero los ojos eran negros, vacíos, como pozos sin fin que te arrastraban hacia un abismo. Clara intentó arrancar el coche, pero el motor no respondía. El pánico se apoderó de ella. Miró alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla, pero el aparcamiento estaba completamente vacío. Intentó otra vez, esta vez con más fuerza. El coche rugió, pero la figura ya estaba mucho más cerca. Ya podía oírla. No era una presencia en el aire, era algo que susurraba en sus oídos, palabras incomprensibles, susurros que llegaban desde lo más profundo de la oscuridad. Su cabeza comenzaba a dar vueltas, su cuerpo entero temblaba. La visión de aquella cosa flotando hacia ella la mantenía inmovilizada. Intentó gritar, pero no pudo. Sus cuerdas vocales parecían estar siendo presionadas por una fuerza invisible. Y entonces, el coche arrancó. El ruido de los neumáticos en el suelo resonó como un alivio, pero no podía liberarse de la sensación de que algo la estaba siguiendo, algo que no podía dejarla ir. Clara miró por el retrovisor, pero no vio nada. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero cuando giró en la esquina para salir del aparcamiento, vio algo que la heló por completo. Allí, en la pared del fondo, estaba escrita una palabra con algo oscuro. Algo que parecía sangre, como si se hubiera escrito en ella con la mano de alguien que no estaba vivo, vuelve. La carretera la llevó lejos del aparcamiento, pero Clara no pudo escapar de la sensación de que algo la seguía, que esa figura, esa presencia, la estaba observando desde las sombras. Al día siguiente, decidió no regresar al aparcamiento, ni siquiera a la oficina. Pero el miedo la persiguió durante días, y fue en uno de esos días, cuando intentó encontrar una razón lógica para lo que había vivido, que descubrió algo que la hizo estremecer. El aparcamiento donde había estado estacionando todas esas noches no estaba en funcionamiento. En realidad, se encontraba cerrado desde hacía años, y nadie había tenido acceso a él en mucho tiempo. Los empleados de la oficina donde trabajaba le dijeron que la última persona que había utilizado ese aparcamiento había desaparecido hacía más de 5 años. Nadie sabía qué había sucedido con ella,
pero la figura que Clara había visto en la oscuridad era la misma que había sido descrita por los pocos testigos que recordaban la desaparición. Esa noche, mientras Clara intentaba descansar, su teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje. No estaba seguro de quién lo había enviado, pero cuando lo abrió, vio algo que la dejó sin aliento. Era una foto del aparcamiento. Y en ella, en el mismo lugar donde Clara había visto aquella figura extraña, había una sombra que nunca debería haber estado allí. El mensaje decía: regresa, te estoy esperando. Pero Clara no podía volver. Sabía que, aunque lo deseara, no había escapatoria. Algo en ese aparcamiento, en ese espacio olvidado por el tiempo, había despertado, y no la dejaría en paz.